Hola hermanos, sean bienvenidos a este culto que es para adorar a nuestro Señor. Les pido por favor que tengan a la mano su Biblia y su himnario. Para iniciar quiero hacer una oración para que Dios nos ayude a entender su mensaje. Vamos a ver. Señor Padre Celestial, en esta tarde te pido que nos ayudes a entender tu mensaje, Señor, tu enseñanza que nos quieres dar a entender, Señor, y que la podamos compartir. Te pido por los hermanos que nos están viendo. En Jesús, amén. Quiero que abran sus Biblias en Salmos 75, del 12 al 14, y yo lo voy a leer y ustedes síganlo con la vista. Y la palabra de Dios dice así: meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres Dios que hace maravillas. Hiciste notar en los pueblos tu poder. Hola, muy buenas tardes hermanos, Dios me les bendiga. Hoy vamos a meditar un tema que se suscribe en el Salmo número 77, así que les invito a tener cerca su Biblia. Este no es uno de los salmos más famosos y sin embargo tiene una enseñanza que es casi como una pepita de oro semienterrada ahí en la tierra, una enseñanza que nos va a traer paz y tranquilidad en momentos de dificultad. Antes de comenzar les invito a que oremos. Padre Santo, te damos gracias por permitirnos abrir tu palabra, abrir tu Biblia y poder meditar en ella. Señor, te rogamos que tú en este momento abras nuestro corazón, nuestra mente, nos permitas guardar en nuestro corazón lo que tú quieras decirnos y lo que tú nos quieres transmitir en este momento. Padre Santo, te pido que seas el que tú hables a mis hermanos, no sea yo, porque en este salmo hay una enseñanza que es primordial para cuando uno está viviendo situaciones difíciles. Pues te lo pido todo y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar esta reflexión, mis hermanos, quisiera situarlos en ese momento de su vida donde todas las cosas que ustedes estaban viviendo o las cosas en general que estaban viviendo en su vida, todo estaba mal, o todo les iba de mal en peor. Quiero situarlos en ese momento donde a la distancia se vislumbraba un futuro sombrío, oscuro, negro. No quiero que piense en el momento o en aquella situación donde por malas decisiones propias, uno mismo llegó a una mala situación. No quiero que piense en el momento donde usted mismo se boicoteó, se saboteó y en base a malas decisiones de pronto se vio en una situación difícil. No quiero que piense en ese momento. Quiero que piense en el momento de su vida, si es que lo ha tenido, donde sin esperarlo, absolutamente todo, va mal. Quizás le pasó en la quiebra de un negocio. Quizás le sucedió cuando tuvo una pérdida familiar. O quizás cuando las relaciones afectivas no han funcionado bien o no le funcionaron bien. Quizás cuando perdió un empleo, cuando sin esperarlo lo corrieron y de pronto no tenía con qué mantener a su familia. Quizás eres muy joven y nada de esto te viene al caso. Pero quizás cuando perdiste ese ser amado de tu vida, no que se haya muerto, sino que de pronto se fue y tú no estabas listo para afrontar esa situación. Quiero que pensemos en un momento de la vida donde pareciera ser que todo va mal, pero todo va mal sin que nosotros lo hayamos generado o lo hayamos esperado. Quizás usted no esté viviendo una situación como esta, o quizás sí la vivió. Quizás usted es demasiado joven y dice, no, a mí no me ha pasado eso. Déjeme decirle que seguro le va a pasar, y no porque yo le desee mal, sino porque es algo inherente a la vida. Quizás usted lo esté pasando ahora. Quizás en este momento de su vida esté pasando por una situación donde siente que las cosas no van bien. ¿No lo generó usted? ¿No lo provocó? Simplemente las cosas llegaron y las cosas no van bien.
Quiero que pensemos por un momento en ese instante. Cuando yo preparaba este mensaje, yo recordé mínimo 2 momentos así en mi vida, pero quiero que pensemos en 2 instantes que hemos vivido así. ¿Qué es lo que un hijo de Dios debe hacer para afrontar esa situación? ¿Qué es? ¿Cuál es la actitud que debe asumir un hijo de Dios para poder sortear esa situación difícil, para poder saltar ese momento amargo o esos momentos amargos? ¿Qué puede hacer un hijo de Dios para poder vivir ese momento, para poder sobrevivir en ese momento? Si es que la situación es muy difícil, muy asfixiante, muy caótica, ¿cómo sobrevivir o cómo salir adelante sin morir en el intento? Déjeme explicarle y déjeme decirle que el Salmo número 77 nos va a decir claramente lo que nosotros debemos hacer cuando estemos pasando por una situación totalmente inestable, y en un momento de la vida donde nosotros mismos quizás no generamos los cambios. Los cambios vinieron, se dieron, sin esperarlos, se presentaron. Déjeme decirle como preámbulo que el Salmo 77 fue escrito por un hombre que sabe de ese tema, que conoce de este tema. La persona que escribió este Salmo 77 fue un hombre preparado desde su niñez, desde su juventud, para servir al Señor, para alabarle, para recibir a los hermanos, para cantar, para gozarse con el Señor, estar en el templo, dirigir a los demás en la alabanza. Él estaba contento con lo que hacía y de pronto, sin esperarlo, fue sacado de su vida, llevado a otra tierra y comisionado a hacer cosas para las que él no se preparó, ni siquiera pasó por su mente hacerlas. Fue escrito por un hombre que vio cómo asesinos de otro país, de otro ejército, mataron a filo de espada a familiares, amigos, a seres queridos. Ciertamente este hombre, de un momento a otro, vivió un cambio total en su vida, y sin embargo, nos dejó 2 enseñanzas que son primordiales para cuando uno esté viviendo esa situación difícil. Vamos a ver lo que dice el Salmo número 77. Es un salmo de Asaf, dice así. Versículos 1 y 2, dice: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba el consuelo. ¿Sabes? Lo que el salmista nos va a enseñar cuando estemos pasando por una situación difícil, una situación caótica que no esperamos, que no generamos nosotros, pero que se está presentando, lo primero que debemos hacer y lo más sabio que podemos hacer en primer lugar es clamar a Dios, buscar a Dios en medio de ese momento de angustia. Clamar a Dios, buscar a Dios en medio de ese momento de angustia. Fíjense, hermanos, que el salmista comienza la redacción de este salmo, francamente, con frases muy quejumbrosas, frases que dan a entender que este hombre estaba totalmente apesadumbrado, como que en su corazón no hallaba paz, como que a donde quiera que miraba no encontraba paz, no encontraba tranquilidad. Ciertamente este salmo fue escrito por un hombre que fue llevado de Israel cautivo a la nación de Babilonia, ubicada a miles de kilómetros ahí en lo que actualmente es Irak. De Israel fue llevado a Irak, fue llevado cautivo y fue llevado a hacer tareas para las que no estaba comisionado. El salmista, vamos a ver que se queja, va a quejarse, va a dar muestras de queja por la profunda impresión que produce en el ánimo de los cautivos las angustias que están sufriendo. Este hombre está impresionado por lo que están viviendo. Ciertamente no lo deseaban, no lo esperaban,
pero lo estaban viviendo. Aquí vamos a ver, hermanos, a un hombre en un gran estado de melancolía, totalmente apesadumbrado, totalmente triste, totalmente con el ánimo hasta abajo. Y sin embargo, vamos a ver que nos va a enseñar lo primero que debemos hacer cuando estamos pasando por una situación así, y es clamar y buscar a Dios en medio de la angustia. Versículo 1, el salmista escribe y dice: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Este hombre clama a Dios y en su clamor, de esa forma trata de desahogar o se desahoga, busca alivio, trata de encontrar alivio, de liberarse de las angustias que está pasando en ese momento. Él en un grito, en un clamor, le externa a Dios lo que él está sintiendo a fin de descargar lo que él trae a cuestas, esa angustia que trae a cuestas. Sin embargo, vamos a ver que este hombre, en el versículo 2, no solamente está angustiado, sino que dice aquí: alzaba a él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Este hombre estaba tan triste, tan angustiado, que ni siquiera se permitía escuchar a los demás. El consuelo que puede dar un pariente, una esposa, un esposo, un ser querido, un padre, una madre. Ni siquiera él deseaba eso. Él estaba pensando en su angustia y trataba de hallar paz en medio de la situación que él estaba viviendo. Fíjense los versículos 3 y 4, cuando este salmista, cuando este hombre piensa en Dios, en realidad no está pensando en un Dios amoroso, un Dios que tiene misericordia, que tiene amor como el que tiene una madre hacia su pequeño, un padre hacia su pequeño. No, cuando él de pronto recuerda a Dios, él piensa en su pavorosa majestuosidad, él piensa también en su ira, en su majestad, en su justicia. Y esos pensamientos, aunque son de Dios, lejos de traerle paz, en realidad lo aterran más, lo hacen preocuparse más, lo hacen no tener descanso, porque está teniendo no solamente una concepción, no quiero decir incorrecta de Dios, pero solamente está viendo una parte de Dios, no está viendo a Dios en su plenitud. Lo cierto es que este hombre de pronto mira a Dios, pero no halla paz en Dios. Sus pensamientos que lo llevan a Dios, en vez de traerle descanso, más bien lo están trayendo más angustia. Le están incluso a tal grado que no le permiten dormir. Más adelante en los versículos 5 y 6, de pronto él se acuerda las cosas que él vivió antes. Me imagino que él se acuerda el tiempo en que él guiaba al pueblo a la alabanza, contento, alabando al Señor, glorificándole. Él, yo creo que se estaba acordando de eso, y de pronto eso, lejos de animarle, hace que se apachurre, que se entristezca más, que se agrave su situación de calamidad. Ciertamente este hombre, de los versículos 7 al 10, busca una respuesta satisfactoria a sus aprensiones, a lo que lo está aprisionando. Fíjense, hermanos, que este es el lenguaje de una persona totalmente desconsolada. Y déjenme decirle que esto no solamente le pasa a los que no conocen de Dios, también le pasa a los que conocemos de Dios en algún momento de nuestra vida. El que escribe este salmo no es una persona ordinaria, era una persona que en un momento de corazón servía a Dios, le alababa, le glorificaba, y de pronto se vio impedido, no solo porque ya no estaba en el lugar donde lo hacía, sino porque hasta el templo había sido destruido. Miren, hermanos, cuando estamos viviendo una situación así de difícil, donde no entendemos por qué la estamos pasando así, por qué estamos pasando por esta situación así, lo que el salmista nos propone, y siento que es lo más sabio que podemos hacer, es clamar a Dios y buscar a Dios en medio de la angustia. Pero ¿qué significa buscar y clamar a Dios en medio de la angustia? Miren, hermanos, en primer lugar, en este aspecto, hay que entender
que quien tiene angustiada la mente no debe desdeñar la angustia, no debe menospreciar la angustia, no debe decir, no, está mal que yo esté angustiado. En realidad no está mal estar angustiado. Yo creo que en muchos aspectos de la vida es hasta natural estar angustiado. Pero lo que es incorrecto o lo que no debiste ser en la vida de un creyente es que esa angustia te apague, te haga menos, te tire, te deje ahí en el suelo derrotado. En realidad, buscar y clamar en Dios en la angustia es simple y llanamente buscar a Dios en oración a fin de que nuestra alma halle calma, halle paz. David clamó al Señor en un momento de gran dificultad. Ahí el Salmo 3:4 da detalle de esto. Dice, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió de su monte santo. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió. Mi querido hermano, cuando estés pasando por una situación así, clama, ora, no dejes de orar, no ceses de orar. No, aunque el futuro se vea negro, se vislumbre sombrío, no dejes de orar, busca. Yo te aseguro que nuestro Señor te va a responder. Cuando uno está viviendo una situación así, es fácil permitir recordar las bendiciones de antaño de Dios y permitir que en nuestra vida haya tristeza. Un ejemplo, ¿no? Hay hermanos que dicen, yo tenía un trabajo muy bueno en tal televisora, un ejemplo, ¿no? Y ganaba la millonada. Y me corrieron y de pronto ya no tuve trabajo y ahora trabajo en un despacho pequeño. Ya no tiene nada que ver lo que hacía antes con lo que hago antes. Este ejemplo no voy a decir quién, pero yo lo escuché. Era tal la pasión de la persona que hacía ver que la vida anterior era mejor que la vida actual. Es fácil, hermanos, permitirse esos pensamientos. Y sin embargo, clamar a Dios, hermanos, es traer a memoria, a la mente, el hecho de aunque hoy las bendiciones que Dios nos dio antes, quizás no son las mismas que estamos gozando, quizás las bendiciones que yo tuve antes no son las mismas que hoy estoy gozando, las bendiciones de Dios no están cesando, son nuevas cada día, se van renovando cada día. Lo que el Señor ayer me bendijo, hoy me va a bendecir de otra forma, hoy me va a bendecir de otra forma totalmente distinta. Miren, hermanos, lo peor que una persona puede vivir es no tener a Dios en su vida. Yo siento que ese es lo peor, ese es el acabose. Y sin embargo, esta no es la situación. Podemos estar viviendo una situación difícil, pero eso no significa que nuestro Dios esté alejado. Él sigue con nosotros. Clamar a Dios es reconocer que aunque el Señor no me está bendiciendo con lo que me bendecía antes, sus bendiciones no cesan, ahí están, van renovándose, son otras. Los hijos de Dios en un día nublado, en un día oscuro, pueden verse tentados a sacar conclusiones desesperadas, conclusiones incorrectas acerca de su propio estado espiritual, acerca de Dios, acerca de cómo Dios trata a la demás gente. Y sin embargo, no debemos ceder ante tal tentación. Clamar a Dios y buscar a Dios es permitir que la fe responda desde las Escrituras lo que es Dios en realidad, lo que es Dios en verdad. Dejar que la fe responda desde la misma Biblia lo que Dios es en verdad y no la concepción que estamos teniendo de Dios en ese momento. Romanos 11:1. ¿Acaso Dios ha desechado a su pueblo? No, en ninguna manera. Salmo 103:17. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? No. La misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad sobre todos
los que le tienen, sobre todo los que le temen, perdón. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? No, es imposible que Dios mienta, dice Hebreos 6:18. ¿Ha encerrado en su ira sus compasiones Dios? No, sus compasiones no se han agotado, nuevas son cada mañana, dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Clamar a Dios, entonces, también significa que aunque no entiendo lo que esté pasando hoy, aunque no comprendo lo que me está pasando, no entiendo por qué me está pasando, no entiendo cómo llegó, sé que la fe va a responder desde las Escrituras que nuestro Dios no cambia, sino que mantiene vigentes sus promesas para siempre, para siempre. Un diplomático fue encomendado a una misión. Este hombre fue despachado por su país para firmar un tratado muy importante, un tratado que iba a beneficiar a su país. El hombre, un hombre preparado, salió. Una noche antes de abordar el avión, se quedó en el hotel del aeropuerto, al que está ahí cerca del aeropuerto. No podía dormir, estaba muy preocupado. Este hombre estaba en su cama, daba vueltas. Su ayudante, su secretario, al contrario, dormía como niño. Parecía que no tenía ninguna carga. De pronto el secretario, el ayudante, se despierta, observa a su señor, a su jefe, y le pregunta qué tiene. El diplomático dice: tengo tanto temor de que fracase esta misión que se me está encomendando, que la verdad no puedo dormir, estoy preocupado, que las cosas no salgan bien. El ayudante le dijo: ¿Le puedo hacer 2 preguntas, señor? ¿Me permite hacerle 2 preguntas? Le dice el diplomático: a ver, dime. ¿Gobernaba Dios antes de que nosotros naciéramos? Sí, claro, gobernaba Dios, dice el diplomático. ¿Gobernará Dios este mundo aun cuando nosotros muramos o cuando ya hayamos muerto? ¿Seguirá gobernando Dios el mundo? El diplomático dice: pues sí, seguirá gobernando Dios. El secretario le dice: entonces, señor, ¿por qué no dejamos que Dios gobierne el presente también? El diplomático fue estimulado hacia la paz con estas 2 preguntas, produciendo confianza y paz en él, pero paz porque Dios tiene todo en sus manos. Así que al poco rato, este hombre quedó igual de dormido que su ayudante, que su secretario. Cuando estamos pasando por una situación difícil, hermanos, una situación que nosotros no generamos, pero pareciera ser que todo va de mal en peor, lo más sabio que podemos hacer es clamar y buscar a Dios en ese tiempo de angustia en primer lugar. Clamar que desde la oración nuestra alma halle paz, nuestro corazón halle tranquilidad, halle estabilidad, y que miremos a nuestro Dios en la realidad que es, no el Dios que está alejado, sino como es, que la fe desde las Escrituras nos recuerden quién es nuestro Dios, nos recuerden las promesas de nuestro Dios, y poder ver que Él no ha cambiado. Aunque la situación es difícil, Él no ha cambiado. Hay algo más que nos va a enseñar este salmo cuando estemos viviendo una situación así. Y nos lo va a decir los versículos 11 y 12. Dice: me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Dice el salmista: me acordaré de tus obras. Lo segundo que podemos hacer cuando estemos viviendo una situación como esta es traer a memoria, recordar las obras que el Señor hizo para ayudar
para socorrer a su pueblo y a usted mismo. Recordar, traer a memoria lo que el Señor ha hecho por nosotros. En su casa van a leer este salmo. Yo les recomiendo que lo tengan como una de cabecera. Cuando leemos la primera parte del salmo, si bien es cierto, este hombre estaba apesadumbrado, como lo expliqué hace un momento, parece ser que poco a poco él halló, o su perspectiva del futuro cambió de un futuro sombrío a un futuro de luz. Porque fíjense que muchas de las palabras que él escribe no las estaba escribiendo o no las escribió en tiempo presente. O sea, como que él sintió eso, pero de pronto ya no lo sentía, porque quedaron redactadas en tiempo pretérito, que es en tiempo pasado. Él dice: a Dios clamé y Él me escuchará. Alzaba, dice, a Él mis manos. Me acordaba de Jehová. Me quejaba, desmayaba mi espíritu. No me dejabas. Ya viste cómo el salmista está escribiendo estas palabras no en tiempo presente, no como algo que está sintiendo, sino como algo que está quedando atrás, algo que es parte del pasado. A partir de los versículos 11 en adelante, el salmista reaviva sus recuerdos, o reaviva su espíritu, su mente, su corazón. Encuentran una bocanada de aire recordando lo que Jehová, lo que Dios hizo por él e hizo por su pueblo. De pronto ya no ve a Dios desde la perspectiva de su pavorosa majestad, de su ira, de su justicia. En realidad empieza a contemplar a Dios desde la perspectiva total, desde lo que Él ha hecho en favor de Él y de su pueblo. Este hombre nos va a mostrar dos cosas que traen satisfacción al alma, traen paz al alma cuando uno está pasando por una situación como esta. Y es entender que el camino de Dios es santo. Dice el versículo 13: oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Hace esta pregunta. El salmista de pronto entiende que su camino es santo. ¿Qué quiere decir que su camino es santo? Quiere decir que en el camino con el Señor siempre va a haber finales santos a todo lo que Él hace, o todo lo que Él permite. Es decir, su camino está de acuerdo a sus santas y fieles promesas de Dios. De pronto él se da cuenta que él no sirve a un Dios cualquiera, que no sirve a un Dios que cambia de parecer, que de pronto está bien, de pronto no está bien. No, en realidad él mismo se formula la pregunta: ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Ninguno es tan grande como nuestro Dios. Nosotros servimos al Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. De pronto podríamos pensar que él dice, el salmista haya paz al entender que el camino que sigue no es un camino cualquiera, no es un camino perdido, no es un camino que lo lleva a la perdición o que lo lleva a errar el blanco. En realidad va por un camino santo. Y va a entender otra cosa, que el camino de Dios es un camino, el camino de Dios es poderoso. Versículo 14: tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. El camino de Dios es poderoso. Se abre paso como cuando abrió el mar, y de pronto, cuando ya pasó su pueblo, se cierra el sendero y no deja rastro. Así de poderoso es. Toda la sección del versículo 14 al 20 de este salmo, el salmista resume lo que Jehová hizo con su pueblo desde que salió de Egipto hasta que llegó a la tierra de Canaán, ahí en Palestina. Él recuerda cómo Dios estuvo con su pueblo.
Y poco a poco va detallando lo que Dios hizo con su pueblo, como una prueba de que no hay un Dios tan grande como el Dios de Israel, como el Dios de la Biblia, como el Dios que servimos. En pocas palabras, el salmista, al recordar las obras que Dios y meditar en ello, trae paz a su alma, pues él entiende que el camino de Dios, que sigue con Dios, no es un camino errado, es un camino santo y es un camino poderoso, es un camino de poder. Recordar las grandes maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es el mejor antídoto, mis queridos hermanos, contra la desconfianza de las promesas de Dios. Miren, me queda claro que de pronto lo que estamos viviendo, o el panorama se vuelve oscuro, se vuelve nublado. Y es muy fácil perder de vista al Dios que servimos, al Dios que amamos. Sin embargo, traer a memoria lo que el Señor ha hecho por nosotros es el mejor antídoto que disipa todas las dudas, toda la desconfianza a las promesas de Dios. Cuando estemos pasando por un tiempo de crisis, un momento difícil, una situación caótica, una situación desesperante, traer a memoria, recordar las obras que Dios ha hecho en favor de nosotros, nos va a traer al corazón dos cosas. Nos va a traer paz, tranquilidad, porque entenderemos que el camino que seguimos con Dios tiene un final santo para todos. Recordemos lo que dice Romanos 8:28, y sabemos que todas las cosas, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados de Dios. El camino que seguimos con Dios no es un camino errado, sino es un camino donde todo, absolutamente todo, va a ayudar para nuestro bien. Recordar las memorias de Dios también nos va a llevar a entender y a recordar que el Señor nos cuida como un pastor, como un buen pastor que cuida a su rebaño, que no permite que ni lobos, ni osos, ni zorras, ni ningún animal le haga daño a las ovejas, le haga daño al ganado. Al contrario, Él está vigilante, Él está presto a dar su vida por sus ovejas. En el tiempo de la crisis, hermanos, es muy fácil olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Es muy fácil, pues de pronto las crisis, los problemas, parecen ser más grandes o parecen ser apabullantes en nuestra vida. Sin embargo, si por un momento nos detenemos y recordamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nos daremos cuenta que nuestro Dios es un Dios de maravillas, es un Dios de milagros, es un Dios donde su poder se hace notorio no solamente con su pueblo, sino hasta con la gente que no es de su pueblo. El camino puede ser sombrío, quizás lo que esté pasando, lo que pasaremos en ese momento, va a nublar la mente, va a nublar la vista, pero recordemos las obras del Señor que nos llevarán a recordar que nuestro Dios sigue cuidándonos, como una madre cuida a su pequeño, como un padre cuida a su pequeño. Hay una pintura que fue hecha allá a finales del siglo XIX, en un tiempo donde no había redes sociales, donde la única forma de transmitir ideas era por medio de expresiones artísticas como pinturas, esculturas, poemas, etc. Un hombre hizo una pintura con el que trataba de que la juventud en ese momento pudiera rescatar un poco o llevar un poco a su vida de fe. Un tiempo caótico, ciertamente, pero él pensó cuando escribió esta pintura, si de esta forma no impacto a la juventud para que vuelva a tener fe en Dios, no sé cómo le voy a hacer. Ahorita nos las va a poner nuestro hermano Freddy,
Es una pintura que hizo el pintor Britón Rivera. Es un cuadro que describe gráficamente el triunfo de la fe. Si ustedes ahorita que la están viendo, van a ver que esta pintura muestra a un caballero vestido, listo para la batalla, con toda su armadura, su espada, cabalgando un hermoso corcel blanco. Sin embargo, cuando uno ve el gesto de los animales, tanto del caballo, de los perros que acompañan al soldado, al caballero, van a ver que todos, absolutamente todos tienen temor. Todos están apabullados por el temor, pues yo creo que de lo que van a vivir, porque están por entrar a un bosque tenebroso. El joven también tiene temor. Aunque no se ve bien su cara, sus expresiones no son de alguien sumamente valiente. No son alguien que va levantando el mentón, que va levantando la cara. En realidad también como que el joven tiene miedo. Y sin embargo, vamos a ver que se presenta la actitud de alguien que aunque tiene temor, aunque todo parece sombrío, aunque todos tienen temor, se puede tener una actitud distinta hacia Dios. El hombre y los animales están llenos de temor. Sin embargo, en el cuadro se puede observar que la actitud del joven va a diferenciar un poco respecto a todos, porque él va a tener una actitud de fe. De pronto, si ustedes miran bien la pintura, hay una espada que es levemente levantada, una espada donde hay una frase que da título a esta pintura y que seguramente está mencionando o está pensando el joven, y es: en tus manos, Señor, en tus manos, Señor. En tus manos prosigo el camino, en tus manos continúo, en tus manos, Señor, estoy seguro. La fe siempre vence al temor, como dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombras, no temeré más alguno, porque tú estarás conmigo. Traer a la memoria, hermanos, las obras de Dios, los hechos fabulosos que el Señor ha hecho, de milagro que ha hecho a favor de su pueblo, a favor de uno mismo, nos van a permitir recordar que aunque el camino que vamos, el tiempo que vivimos es sombrío, es difícil, podemos confiar en nuestro Dios. Podemos confiar y depositar nuestra fe en Dios, porque el camino que vamos tiene un final santo. Por muy difícil que sea, el camino tiene un final santo. Y el camino es un camino de poder, porque tenemos un Dios poderoso. Mi querido hermano, estás pasando por una situación difícil. Créeme que lo lamento. Pero quizás es tiempo de retomar lo que dice este salmo. Estás pasando por una situación difícil, clama, busca a Dios en este momento. Que la oración, la misma palabra, traiga paz a tu corazón, traiga paz a la angustia, atempere tu corazón, atempere tu alma y te permita recordar realmente quién es Dios. No el Dios que estás viendo desde la angustia, no el Dios que puedas ver desde el temor, sino el Dios maravilloso, poderoso y amoroso que tenemos con nosotros. Y recuerda, trae a memoria lo que Dios ha hecho por ti, lo que Dios ha hecho por su pueblo. Recordarás, entenderás que aunque la situación sea difícil, el Señor nos sigue cuidando, porque Él es el buen pastor. Él dio su vida por las ovejas, dice la palabra. Jesús mismo dio su vida por sus ovejas y no va a permitir que ninguna se pierda. Así que, mi hermano, dos cosas que podemos hacer. Si tú no las estás viviendo, me da mucho gusto saberlo, pero eventualmente lo pasarás. Y recordar esto te permitirá traer paz a tu corazón, no perderte en la locura de la angustia y poder salir adelante. Palabra. Podrás salir adelante y después, cuando esto quede atrás, dirás: Señor, gracias, valió la pena.
Que Dios te bendiga, querido hermano. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz,
Ahora, hermanos, vamos a recoger las ofrendas y vamos a orar. Señor Padre Celestial, en esta tarde te pido por estas ofrendas, Señor, que sean de utilidad para tu casa, Señor, y también te pido por los hermanos que las han dado y que tú los provees, Señor. Gracias por este día. En Jesús, amén. Hermanos, recibamos la bendición del Señor. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, y la luz y dirección de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Damos gracias a Dios que nos permite tener a través de este medio un culto para el Señor, por lo cual te invitamos para que siempre que participes en estas actividades traigas tu Biblia, tengas tu himnario, cantes también desde tu lugar, desde donde estás. Al final te pedimos que le des un like, un comentario y que lo compartas. Recuerda que de esta manera hoy es muy sencillo que la palabra de Dios llegue a otras personas. Que Dios te bendiga.